Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos y que reflexionemos sobre un fenómeno que estoy viendo mucho actualmente en las diferentes redes sociales, que bueno, esto es un fenómeno que ya lleva mucho tiempo, pero bueno, el día de hoy lo quería como compartir y que lo podamos como analizar y a ver si resuenan con esto y llegan a las mismas conclusiones. Se trata del fenómeno de la mediatización de los conflictos sociales. ¿Qué quiere decir la mediatización de los conflictos sociales? Bueno, cuando hablamos de mediatizar, de lo que estamos hablando es de un proceso a través del cual un medio de comunicación, un comunicador, un analista, quien sea, se pone en medio de un conflicto o de un suceso y sería, me pongo en medio del suceso o del conflicto y lo hago un análisis y de ese análisis lo doy a conocer. Sería como que yo estoy mediando entre los sucesos o los hechos y las personas que toman conocimiento que no participaron directamente de dicho suceso. Ese proceso lo hace cualquier medio de comunicación, lo hace cualquier persona que esté como mediando un hecho, ¿no? Entre el hecho y otras personas. Y cuando se trata de un analista, cuando se trata de un economista, de un abogado, de quien sea que esté haciendo un análisis, lo que va a estar haciendo es hacer precisamente ese análisis con su propio conocimiento y se va a responder a ciertos interrogantes que dicho analista se hizo y va a llegar a una conclusión. Y esa conclusión es la que va a estar transmitiendo a las personas que, bueno, que no conocen dicho hecho de cerca, vamos a decir, o que tal vez no tienen las herramientas que ese mediador tiene para comprender ese hecho y que van a estar, bueno, tomando conocimiento de ese hecho en base al análisis de esta persona, que ese análisis, por supuesto, trae ciertas conclusiones que esa persona se hizo. Esas conclusiones las va a estar transmitiendo a las personas. De esta manera, dicha conclusión lo que va a estar haciendo es influir en la opinión pública. El público va a tener una opinión que va a tener mucho que ver con el análisis que este analista hizo, que este mediador hizo. Hasta ahí no es nada diferente a lo que yo estoy haciendo en este momento o lo que pueda hacer cualquier comunicador. Por supuesto que va a depender de las herramientas que tenga el comunicador, el análisis que va a estar haciendo y lo que va a estar queriendo comunicar. Cuando hablamos entonces de la mediatización, estamos hablando de dirigir una comprensión, dirigir la comprensión de las personas que están recibiendo el comunicado, vamos a decir, o están tomando conciencia o se están como informando de dicho conflicto hacia una conclusión dada, precisamente dada por este analista. Sería como procesar el conflicto. Yo lo proceso y ese proceso que yo hice me dio cierta conclusión y lo transmito. Como decía, esto no tiene nada de raro, ni de conflictivo, ni de desordenado, porque precisamente es lo que hacemos todos. Yo veo un conflicto, lo reflexiono y lo comparto tal vez a mi familia o a quien sea. Ahora, por supuesto que va a tener que ver con la persona que esté mediando y el conocimiento que tenga, la capacidad que va a tener de transmitir esa información y ser un filtro, vamos a decir, un filtro limpio, porque precisamente de eso se trata. Hay un conflicto, hay un filtro que sería el mediador y hay un grupo de personas que va a estar recibiendo dicho, dicho filtramiento, vamos a decir, de la información. Ahora, ¿cuándo se convierte esto en un conflicto o cuándo esto genera cierto conflicto social? En este momento, como estaba hablando en la introducción, estamos viendo una mediatización de los conflictos sociales. ¿Qué quiere decir? Todos los conflictos sociales se los está filtrando y esos filtros están siendo un grupo muy grande de diferentes como comunicadores que precisamente están filtrando los diferentes sucesos que pasan alrededor del mundo. Y esto se ve sumamente ampliado ya que estamos con este medio de comunicación que es YouTube y bueno, otros medios, otras redes sociales que nos permiten llegar a todas partes del mundo y hablar con personas en diferentes partes del mundo que en diferentes idiomas y demás. Entonces podemos decir que se viralizó los filtros. Todo el mundo puede ser un filtro de información y de esa manera la información se empieza como a desordenar. Ahí ya vemos un primer conflicto y vemos un primer aspecto de esto que estoy viendo, de este fenómeno que yo considero que es tan gran, que se está como que se está desordenando. ¿Qué quiere decir? Los conflictos sociales se están mediatizando a gran escala y esa mediatización empieza a volverse desordenada y empieza por ende a estar a favor de intereses. Y como yo he hablado en otros medios, en otros videos,
Como ya he hablado en otros videos, muchas veces no tomamos conciencia de cuáles son los intereses que yo estoy apoyando si yo no tengo mucha conciencia o si yo no he hecho un trabajo personal amplio. Entonces, ¿cuál sería el primer aspecto conflictivo que yo veo de este fenómeno? Bueno, uno de los aspectos conflictivos que yo estoy viendo en las diferentes personas que están comunicando información, sobre todo actualmente que estamos en una etapa de muchos conflictos mundiales, uno de los primeros aspectos desordenados que yo veo de este fenómeno es que hay muchas personas que se están presentando como libres de influencias o libres de influencias externas o con un diálogo libre o claro o que no o no partidario, por ejemplo. Entonces, cuando una persona se plantea como una persona no partidaria, de lo que está hablando es que está en un diálogo neutro, vamos a decir, que no está polarizado ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces, una persona que está hablando desde un diálogo neutro o desde un diálogo en balance, también podemos decir, como he hablado en otros videos, de buscar ese balance entre la izquierda y la derecha, cuando se está hablando en un diálogo de este tipo, vamos a decir, que esté fuera de, sí, de influencias tanto de la derecha como de la izquierda, lo que vamos a tener es un libre pensador, una persona que está pensando en libertad. Ahora, muchos medios de comunicación actualmente se puede ver el sesgo que tienen y cómo se polarizan en su diálogo. Y a veces yo esto noto que muchas veces es inconsciente, que no se dan cuenta de cómo o favorecen a la derecha o favorecen a la izquierda, a pensadores de derecha o de izquierda, y no están viendo que muchas veces esa idea de derecha a izquierda precisamente tiene un germen de conflictivo, que viene de comprender que este proceso de la derecha y de la izquierda no, vamos a decir, no es separado de sí mismo. Hay muchos pensadores actualmente que creen que la derecha y la izquierda son cosas diferentes. Y cuando se cree que la izquierda o la derecha son cosas diferentes, precisamente se está en un diálogo polarizado. O estás con un sesgo hacia la izquierda o estás con un sesgo hacia la derecha. Y muchas veces este sesgo es inconsciente. Empezamos a ver los comportamientos de diferentes representantes sociales que hoy por hoy están, dirigiendo los diferentes países con ciertos ideales o ciertos proyectos económicos y los empezamos a tildar como conflictivos, como que el conflicto está en tal régimen o en tal forma de pensar o en tal tipo de política económica o tal tipo de política social. Ahora, cuando creemos que el conflicto está en la derecha o en la izquierda, precisamente estamos polarizados. No estamos comprendiendo que el conflicto va más allá de la derecha y de la izquierda. Si el conflicto estuviese en uno o en otro bando, ya se hubiese resuelto y no estaríamos como teniendo bandos, ya no hubiésemos dado cuenta de que el problema está en la derecha o el problema está en la izquierda. Pero precisamente tener un diálogo polarizado es no comprender que ni la derecha ni la izquierda tienen las respuestas. Si, como estaba diciendo, si tuviesen las respuestas, ya hubiésemos encontrado un modelo político que resuelva los procesos sociales y los conflictos sociales. Pero eso actualmente no existe. Siempre vamos de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda y volvemos a repetir los mismos procesos y ahí uno toma conciencia y dice la derecha y la izquierda no están separadas una de la otra. Son dos caras de la misma moneda, son dos caras del mismo conflicto social. Y ahí nos toca como sociedad empezar a preguntarnos y llegar a conclusiones nuevas. ¿Por qué? Porque si no empezamos a buscar culpables, que es lo otro que yo estoy viendo en los medios de comunicaciones generales, ¿no? Desde individuos que se presentan en YouTube y empiezan a hablar de la derecha y la izquierda, de los conflictos sociales, empiezan a hacer como, sí, empiezan a marcar como diferencias lo que hizo este, lo que hizo aquel. Y precisamente todos esos análisis lo que están haciendo es buscar culpables. Y cuando se está buscando culpables, lo único que se está haciendo es fomentar el conflicto. Más se fomenta el conflicto y seguimos como no nos damos cuenta, muchas veces yo veo en estas personas que inconscientemente favorecen como intereses o de la izquierda o de la derecha y a su vez favorecen intereses que van más allá de la izquierda y la derecha, que precisamente lo que quieren es tenernos corriendo de un lado al otro y no comprender que un fenómeno nuevo o un concepto nuevo que podemos como empezar a reflexionar es la unificación. Nos toca empezar a dejar de correr de un lado al otro y empezar a comprender que el conflicto no está ni en la derecha ni en la izquierda, ni en buscar culpables de un lado o del otro. Ahí no están los culpables, eso solamente es
como seguir retroalimentando el mismo sistema que nos enseña que hay un culpable ahí afuera al que tenemos que señalar y que tenemos que empezar a corregir. Como que tenemos que corregir la política que está utilizando este representante o este otro. O empezamos a hacer análisis políticos de los diferentes años en base a qué régimen político aplicó una mejor política. Y ahí terminamos cayendo en lo mismo, terminamos como no reconociendo que el conflicto no está ni en un lado ni en el otro, sino que precisamente el conflicto está en la desunión y en el no comprender que hay una forma que va más allá, que engloba a ambas y que podemos empezar a conversar. Pero para poder tener ese diálogo nuevo que yo siempre invito en mis videos, necesitamos empezar a salir de ese ir y venir o comprender que no están ahí las respuestas y empezar a buscarlas en otro lado, empezar a buscarlos, las reflexiones, vamos a decir, que nos invitan a una forma de pensar unificada, a una forma de pensar que va más allá de la izquierda y la derecha. Entonces, otro de los puntos que les quería traer y que veo en estos medios de comunicación que están mediatizando los conflictos es precisamente que no están aportando soluciones reales, sino que solamente están como haciendo mucho ruido. Hacen mucho ruido y como que presentan los conflictos como un show. Eso es lo que yo estoy viendo, como que hacen un show súper armado y con un diálogo súper estructurado y como que vuelven todo grave y complejo y este hizo tal cosa y entonces hacen todo un show súper armado y súper estructurado, bien como si fuese la CNN, ¿no? Creo que se llama así, un medio de comunicación en Estados Unidos muy conocido que, bueno, que leen en el teleprompter toda la información y la dicen súper rápido y súper sesgada y como que le meten un poco de emoción. Y este representante hizo tal cosa y entonces esto pasó y allá y esto quiere decir que entonces y como que lo vuelven un show, como que lo hacen, como que lo hacen un show, como que lo actúan. Y de esa manera están influenciando precisamente en las personas que están escuchando y se llevan mucho más de esa comunicación que está transmitiendo el comunicador, porque bueno, quienes estudiamos desarrollo personal sabemos que la comunicación se transmite no tanto por el mensaje, sino por el impacto emocional que me dejó el mensaje. Entonces, como todos estos medios de comunicación lo que buscan, a veces con imágenes, a veces con un montón de texto y a su vez hablan rápido, lo que buscan hacer es dejar un impacto emocional y vos te llevas una idea desordenada. ¿Por qué desordenada? Porque precisamente está alimentando el conflicto. Todo diálogo que alimente el conflicto no está alimentando respuestas que salgan de ese conflicto. Lo que está haciendo precisamente es alimentar el conflicto. Y cualquier medio que alimente el conflicto va a crecer. ¿Por qué? Porque la gente es como que el alimentar el conflicto o estar mirando una película, un medio de comunicación, lo que sea, que nos esté presentando un conflicto de manera como emocional y como muy cargada de emociones y de reflexiones así como súper rápidas y armadas, lo que le genera al cerebro es una liberación de dopamina que lo mantiene entretenido. Entonces, al estar entretenido es como estar mirando una novela en la que vos ves un montón de emociones y salís como, mira lo que le hizo esta, aquel y qué mala que es, y salís como emocionada. Precisamente porque está alimentando bandos, o la buena de la película o la mala. Siempre la mala le hace cosas a la buena después se venga, toma venganza, vamos a decir, o le demuestra de otra forma y la deja en descubierto a la mala. Y siempre pasan todos esos entrelaces que nos hacen como entusiasmar y es como un alimento para la mente, vamos a decir, que libera dopamina y se entretiene. Ahora, cuando se está mirando un análisis real, a conciencia, que nos invite a crecer, es como comer una ensalada y una hamburguesa. La hamburguesa sabe rico y te deja esa sensación de, wow, qué rico lo que estoy comiendo, pero la ensalada te aburre. Entonces, un análisis a conciencia que nos invita al crecimiento personal y se vuelve a veces aburrido porque nos tenemos que cuestionar cosas, tenemos que pensar, la mente tiene que salir de los patrones establecidos y es salir de la comodidad mental, es salir de la zona de confort mental y empezar a pensar fuera de lo que cotidianamente pensamos o de lo que estamos acostumbrados en esta mediatización exacerbada que yo veo el día de hoy. Entonces, acá no se trata de señalar a los medios de comunicación, sino más bien como mostrarles que muchas veces los medios de comunicación, en su afán de conseguir vistas, de conseguir personas que los estén siguiendo
de conseguir como, sí, como tener a las personas influenciadas y que consuman su material, terminan cayendo en influencias o terminan favoreciendo influencias que incluso ellos mismos dicen no querer favorecer. Entonces, inconscientemente, en ese afán de querer crear vistas o de querer tener un contenido como muy llamativo, terminan favoreciendo los mismos procesos conflictivos sociales. Y yo a veces siento que quienes están como promoviendo los conflictos sociales miran desde afuera a estas personas que quieren como, sí, como entre comillas, resolver los conflictos sociales con su comunicar y se frotan las manos y dicen, bien, otro más que me está haciendo el favor de generar conflicto. Porque precisamente el conflicto es de lo que tenemos que aprender a salir, aprender a hacernos responsables y empezar a construir un diálogo diferente que vaya más allá de señalar a culpables y sostener ese diálogo de que hay culpables que no podemos hacer nada, que hay un mundo afuera súper grande y conflictivo que nos lleva puestos y que no podemos hacer nada para resolverlo y que nos queda indignarnos y dejar que sigan haciendo lo que hacen siempre. Y ahí está precisamente el sesgo que estos medios de comunicaciones masivos, que yo muchas veces lo veo en individuos, personas con sus canales como yo, bueno, con muchos más seguidores, ¿no? Porque mi canal es chiquito, pero personas con muchísimos seguidores y yo siento que no se dan cuenta que muchas veces promueven precisamente lo que quieren frenar y a veces inconscientemente por no darse cuenta de que el conflicto no resuelve nada, por su propia forma de no como tener una mirada externa a esa forma de comunicación, vamos a decir. Y por supuesto que esta es mi opinión y es mi forma de verlo y allá a cada uno le toca como si resuena o no con lo que digo, si lo pueden comprender desde donde yo lo estoy trayendo y poder como hacer ese análisis y decir, sí, si un medio de comunicación está presentando una cuestión, la que sea, así tenga razón en lo que esté promoviendo, así realmente se esté haciendo algo o se esté aplicando una política desordenada que hay que comunicar, si lo está comunicando de una manera conflictiva o está generando una emoción de indignación, solamente está favoreciendo el conflicto y a veces inconscientemente. En aras de resolver la cuestión, no se tiene un diálogo a conciencia que nos invite a la reflexión y a buscar responsables reales, sino que solamente se golpean platillos y se hacen como mucho ruido, pero no termina de presentarse soluciones reales o aportes reales que resuelvan la cuestión y que nos hagan replantearnos cómo nos estamos comportando como seres individuales, como individuos. Sería como comprender que el caos solo genera caos. Si vos estás comunicando algo desde el caos, solo vas a generar más caos, porque la gente que te escucha sale con un caos en la mente, indignada y conflictuada y sin formas de resolver nada. Entonces no estás dando una respuesta, no estás resolviendo nada, solamente estás generando más ruido, más caos y la gente sale indignada y molesta sin una solución. Otro punto que marqué también es que buscan culpables y tratan de tonta a la gente, como que las tratan de ovejas. Y bueno, yo he hablado mucho de este concepto de las ovejas y cómo están los lobos sí, o las personas que manipulan a las ovejas. Pero acá no se trata de que las personas sean ovejas porque son tontas, sino porque muchas veces nos falta cierta información y en la medida en la que yo la voy buscando, voy como aprendiendo y voy como desarrollándome a mí mismo y voy como saliendo de ese sesgo y dejo de ser una oveja que va al matadero y empiezo a liberarme de esas ataduras. Pero no se trata de que seamos tontos o no se trata de que señalar a las ovejas como los tontos de la película, sino más bien, de vuelta, ese diálogo lo único que hace es generar conflictos y la gente sale como creyendo que hay un montón de tontos en la sociedad. Y como yo lo veo, no estamos en una sociedad de tontos, estamos en una sociedad de personas que durante muchas generaciones hemos sido manipuladas, hemos sido como engañadas con cierto diálogo y por supuesto nosotros mismos nos hemos manipulado y nos hemos como autoengañado y nos sostenemos en esa zona de confort. Entonces, entender que la oveja no es una víctima es comprender que este diálogo solamente revictimiza a la oveja. Vamos a decir que en ese afán de querer compartir lo que está sucediendo y cómo las personas están siendo engañadas y pierden el trabajo y quedan en la calle y les pasa un montón de cuestiones
familiares y demás, en ese afán de tratarlos como ovejas y de tontos y no se dan cuenta de lo que están haciendo, lo que terminan logrando es revictimizar a la víctima. La vuelven más víctima de lo que es y la tratan de tonta o de inconsciente. Y por supuesto que hay inconsciencia en todos nosotros y precisamente el desarrollo personal nos invita a crecer y a volvernos cada vez más conscientes. Pero no porque la inconsciencia sea una forma tonta de ser, sino porque es un proceso que todos atravesamos en diferentes etapas de nuestra vida y precisamente cuando empezamos a querer salir de esa inconsciencia es que empezamos a encontrar respuestas nuevas. Pero no se trata de que la oveja sea una víctima, sino más bien que los lobos sean los victimarios. Entonces ese diálogo que genera caos muestra al lobo como un victimario y a la oveja como una tonta víctima. Y la oveja nunca es víctima y el lobo nunca es victimario. Acá estamos hablando de procesos más complejos, que van más allá de esa polarización de un grupo de ovejas y de un grupo de lobos. No, no se trata de eso. Se trata de que la oveja nunca fue víctima y el lobo nunca fue victimario. Y es en entender eso que nos podemos empezar a unificar y buscar con responsabilidad un diálogo superador. Pero siempre que tratamos de tonta a la oveja y de malo al lobo, no nos damos cuenta que es más compleja la cuestión psicosocial que simplemente hablar de un grupo de personas malas en la sociedad que nos está lastimando y está lastimando el planeta. No, eso es una simplificación a mi forma de ver. Nos toca buscar un diálogo que integre esas dos polaridades o vamos a seguir luchando derecha e izquierda durante el resto del tiempo hasta que el planeta explote. No, no se trata de eso. Se trata de buscar un diálogo superador, unificador, que vaya más allá. Es como dejar de ver el escándalo en el conflicto y más bien empezar a buscarnos a nosotros mismos en el conflicto y decir, ¿qué dice este conflicto social de mí? ¿Por qué mi sociedad está atravesando esto? ¿Por qué estamos atravesando esto como países? ¿Qué nos está sucediendo que sostenemos este grado de contaminación? ¿Cuál es el grado de responsabilidad personal que yo puedo atribuirme a mí mismo? Esos son diálogos diferentes que nos empiezan a empoderar. Ahora, un diálogo que solo trata de malo al lobo y empieza a marcar a los representantes actuales como los malos, es no entender que todos esos representantes también son seres humanos y también están buscando resolver conflictos internos. Sí, lo están haciendo de forma desordenada y están generando conflictos sociales espantosos, pero no es diferente a muchos de los actos personales que nosotros también tenemos en nuestras vidas cotidianas. Entonces yo he estado en trabajos, ¿no?, en el que he visto la corrupción en el individuo de lo cotidiano. El vecino que te roba la electricidad o que te roba el agua. El vecino que te saca el diario. Esos pequeños, vamos a decir, formas o aquella persona que quiere que va al amigo que está en la municipalidad y le pide que le saque la multa. Y el amigo se lo saca, ¿no? Y le dice, sí, yo te saco la multa y ya está. Esos pequeños puntos de corrupción en el individuo son los que nos marcan que el individuo tiene rasgos de corrupción. Y es ahí donde nos toca trabajar. Entonces, ¿cómo yo puedo señalar de lobo a esta persona, más allá de que está haciendo cosas súper, vamos a decir, súper tóxicas y súper, vamos a decir que están en un extremo? Se desordenaron a tal punto que están generando conflictos sociales súper extremos, nos están como liderando hasta, te diría, personas con ciertos desórdenes psicológicos graves. Ahora, que esas personas nos estén gobernando, nos estén liderando, no quiere decir o no nos quita responsabilidad de nuestra propia corrupción personal. Y esa corrupción personal es la que muchas veces no queremos aceptar. No queremos aceptar esos pequeños puntos que es donde nosotros sí podemos trabajar y que nos harían personas más responsables, psicológicamente más en orden, que nos acompañarían o que nos formarían como personas con más valores y desde esos valores poder elegir nuevos representantes. Entonces, este diálogo que les estoy trayendo ahora es un diálogo diferente al diálogo tradicional de el problema y los culpables son los representantes. No, nunca son los representantes. Los representantes son un reflejo de quienes somos como pueblos. Entonces, buscar culpables es sacarnos la responsabilidad social, sacar la responsabilidad del individuo.
Y este diálogo es el diálogo que a mí siempre me genera como esa sensación de decir, no sé si no lo entienden, no lo comprenden, o las personas que sí lo comprenden, bueno, ya lo comprendieron, pero muchas veces es como querer taparnos los oídos y decir, no, 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 el problema son los representantes. Y yo digo, me da la sensación de que todavía estamos como muy sordos. No queremos escuchar, queremos creer que el conflicto está afuera, que el conflicto está en los representantes y no queremos ver nuestras acciones diarias. Estos ejemplos pequeños que di, y como estos, vamos a decir que es en grados, ¿no? Desde lo más chiquito hasta lo más grande que podemos encontrar y los actos de corrupción más grandes que podemos ver en nuestro país. Pero los actos de corrupción más grandes de las personas que están realizando actos sumamente desastrosos, vamos a decir, no quita lo que hacemos en lo pequeño. Entonces yo siempre cuando estoy con una consulta hablo sobre estos temas y muchas veces como que me encuentro con consultantes que quieren como minimizar ciertas actitudes. Entonces me dicen, bueno, pero si grité a mi hijo no es violencia. Y yo digo, ¿cómo que no? El grito, el golpe, cualquier tipo de violencia es un tipo de violencia. Por más que vos digas que es pequeña, vamos a decir que el tamaño no hace al acto. El acto sigue siendo lo mismo, el acto violento sigue estando. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un representante o a un líder social que no sea violento si vos no podés dejar de ser violento en tu cotidianeidad por más pequeño que juzgues el acto? Porque precisamente ese acto de violencia pequeño, el que después convalida otros actos más grandes, y sos inconsciente para entender eso. Sos inconsciente para entender, el acto sumado de violencia de todos los individuos en una sociedad lleva a que terminemos en representantes sumamente violentos que terminan haciendo las cosas más desastrosas, ¿sí? Porque si no, de otra manera, si estuviésemos en una sociedad en la que no hay violencia, estos representantes violentos no subirían, porque los reconoceríamos, diríamos, no, esta persona es violenta, no nos puede representar. A ver si hay otro punto que quería marcar. Bueno, eso creo que serían todos los puntos que más o menos tenía. Espero que les guste, espero que les dé para reflexionar y que puedan a ver si rebotan ideas, si llegan a conclusiones similares a las mías. Recuerden que cuando estamos hablando de la mediatización, como dije, estamos hablando de un mediador. Entonces, cuando se trata de un mediador, nos toca comprender que la información que ese mediador nos está compartiendo está siendo mediada, está siendo filtrada. Entonces, no nos quedemos con un solo mediador. Analicemos si el mediador que estamos escuchando está fomentando el conflicto o está llevando la conversación hasta a respuestas reales que nos pongan la responsabilidad en nosotros, porque de esa manera vamos a estar hablando de un mediador que precisamente tiene este grado de responsabilidad personal como para comprender que los conflictos no vienen de afuera, no vienen de lo macro, sino que está en lo micro y se traslada a lo macro. Entonces, el mediatizador, la persona que está mediando una información. Quiere decir que también nos toca no alimentar nuestra mente solo con información mediada o procesada. Nos toca también ir a informarnos sobre los hechos reales. Porque si nos quedamos con la información mediada, no tenemos contacto con los hechos reales y es como comer una comida masticada. No, el trabajo nos toca hacerlo a nosotros. No dejar que alguien más mastique las ideas y nos las dé procesadas y analizadas. Porque si no, lo que nos estaría haciendo es dar los desechos también. ¿Me explico? Es como decir, si la otra persona se está alimentando o agarró el conflicto y lo analizó y después nos dio la información, nos va a dar una parte resuelta es como un crucigrama que resolvió una parte, pero toda la parte que esa persona tiene un sesgo, no. Entonces nosotros nos llevamos la parte que más o menos resolvió, pero todo lo demás, ese conflicto emocional que todavía ese mediador tiene, que no comprende, porque si no, no estaría dando la información de manera conflictiva, y eso nos pasa a todos. Yo estoy compartiendo una información, estoy compartiendo una conclusión, pero también hay una parte que posiblemente a mí se me escape, que yo no estoy viendo, que no comprendo, que va más allá de mi diálogo, y ahí les va a tocar a ustedes también llegar a sus propias conclusiones y decir, esto de Andy tomo, pero esto no me gusta. Esto no me gusta, esto sí, esto lo voy a reflexionar y entender que yo les estoy haciendo un análisis
y a ustedes les toca ir y fijarse los diferentes medios a través de los cuales se informan y decir, a ver, ¿qué me comparte este? ¿Qué me comparte este? ¿Lo hace conflictivamente? ¿Me voy enojado cuando termino de ver este video? ¿Me voy indignado sin ninguna respuesta? ¿Me voy como, sí, como la cabeza aturdida, pero sin ninguna forma de resolver? Bueno, entonces ahí ese mediador solo me está trayendo conflictos. Me toca ir a la información veraz, a los hechos los más reales que puedo encontrar y analizarlos si yo lo quiero analizar, o también buscar mediadores que me estén dejando con tranquilidad, o que me estén dejando, por lo menos tal vez no con tranquilidad, porque tal vez el mediador me está diciendo tal alimento te hace mal y vos te vas como movilizado, porque decís, ay, este alimento me va a hacer mal. Sí, te vas emocionado, pero te vas con algo que hacer, que es transformar ese alimento, buscar otro alimento. Entonces, si de repente te enterás por un mediador que el pan, la harina ultraprocesada, o sí, los productos ultraprocesados nos hacen mal, te vas como todo conflictuado y decís, uy, yo como todo el tiempo eso. Bueno, sí, te vas con una emoción, pero también te vas con un plan de acción. Bueno, ahora voy a cambiar mi dieta. Ahora, si vos te vas con una emoción y nada más, bueno, entonces no te estás llevando nada. Y en este caso lo que yo les invito a que se lleven es el comprender que la responsabilidad siempre es personal. Nos toca aprender a dejar de mirar en los demás, en los representantes o en los líderes sociales la culpa y empezar a trabajar en mí. ¿Qué puedo aportar yo? Ese sería como mi invitación, que puedan como empezar a hacerse preguntas hacia ustedes mismos y decir, estos conflictos, ¿qué dicen de mí? ¿Qué dicen de mí estos conflictos y qué yo puedo aportar? ¿Qué puedo lograr en mi vida? ¿Qué conversaciones puedo tener conmigo mismo, con las acciones? Bueno, si estamos hablando de corrupción, mis acciones de corrupción, por más pequeñas que sean. Entonces, ahí me toca como el proceso de autoanálisis, de yo empezar a escucharme y ver cómo yo soy un eslabón en una cadena más grande. Pero no podemos seguir culpando a los de afuera y nosotros volvernos víctimas, porque ese juego no termina nunca. Siempre somos las víctimas de lobos más grandes contra los que no podemos hacer nada. Y ahí está el entender esto que les estoy trayendo. Si a mí me deja, si a mí me deja vulnerable sin poder hacer nada, es porque no me está compartiendo una información veraz, una información real, porque el poder siempre está en nosotros. Siempre nosotros como individuo tenemos el poder de resolver nuestra vida y hacer un camino de crecimiento, por más que nos lleve años. Entonces, si una información solamente me deja desesperanzado, sintiéndome vacío, sintiéndome impotente, quiere decir que esa información no me está construyendo. Porque una información que te construya es una información que te invita a crecer, una información que te invita a ir más allá de lo que, o ser más de lo que estás haciendo hoy, hacer ese camino de construcción personal. Así que esa es la invitación del día de hoy, que podamos comprender que como individuos tenemos que crecer, como sociedad tenemos que crecer, y de ese crecimiento empezamos a desarrollar nuevos representantes y nuevas formas de resolver los conflictos sociales. Pero seguir buscando culpables, seguir señalando afuera y seguir haciendo un show de los conflictos sociales, como yo lo veo, es hasta un acto de irresponsabilidad y una falta de respeto para todas las familias que están viviendo conflictos en los diferentes países, que conviertan en un circo lo que vos estás viviendo. Si te quedaste sin trabajo, que lo conviertan en un circo solamente para tener vistas y decir que no, que apoyan a esa persona. Sí, pero de esa forma no están apoyando nada, solamente están generando conflictos y no están dando respuestas, y solamente a mi forma de verlo están haciendo por tener vistas y tener seguidores, no por un análisis real que esté compartiendo una información real que nos haga crecer como sociedad, sino solamente para señalar un culpable y, sin darse cuenta, terminar señalando al opuesto como la solución. Y ahí no hay ninguna solución, porque si rebotamos de derecha a izquierda, sigue siendo lo mismo. Vuelve a pasar lo mismo. Y si quieren después hacemos otros análisis más complejos, pero mi idea no es hacer un análisis de un lado o del otro, porque yo voy más allá de esos dos lados. Ninguno de esos dos lados tiene la respuesta, porque como yo siempre digo, si la hubiesen tenido, ya se hubiese resuelto. Y sin embargo no se resuelve nada. Eso es un show.
miremos por un lado, miremos para el otro. Es como un Boca River. O estamos para un lado, estamos para el otro. Entonces, no, ahí solo hay conflicto. Espero que les guste esta reflexión, que puedan tomar información, que los nutra, que los haga crecer. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.